Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo curso de farmacologística, en esta ocasión con el tema diabetes tipo 2 y el uso de hipoglucemiantes. Vamos a esperar unos minutos, unos 5 minutos yo creo, en lo que terminan de integrarse los demás participantes. De momento les recuerdo las reglas de la sesión para comodidad de todos, mantener su micrófono y su cámara apagada. Y si tienen alguna duda, pues alzar la manita para otorgarles el acceso al micrófono y que puedan interactuar con nuestro ponente del día de hoy, el doctor Eric Ayala Calvillo. Vamos a esperar unos momentos más en lo que se siguen conectando. Pueden escribirnos en el chat de dónde nos están viendo, de dónde nos están tomando este curso, si es la primera vez que lo toman. Y pues bueno, vamos a tratar de seguir teniendo temas de interés para todos ustedes. Ahorita, la última semana, vamos a publicar lo que es la cartelera de programación del mes de marzo, para quienes estén interesados, y unirse a nuestras redes sociales conocidas, en Facebook como Farmalogística, en Instagram como Farmalogística MX, y nuestra página web www.farmalogística.info. Ahí pueden contactarnos, ver toda la información y bueno, nuestro WhatsApp que ya lo conocen. Vamos a esperar unos minutos más y damos inicio a la conferencia.
Bueno, sin más por... Bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio a este curso. En esta ocasión es con el tema diabetes tipo 2 y el uso de hipoglucemiantes orales. Es impartido por el doctor Eric Ayala Calvillo. Él es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en ciencias farmacéuticas y con especialización en efecto de nutrientes y variantes genéticas en la respuesta al tratamiento farmacológico. Actualmente, profesor de la Facultad de Farmacia UAM y Escuela de Ciencias de la Salud VM Cuernavaca. Colaborador activo de la Asociación Mexicana de Diabetes Morelos y Asociación Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, Asociación Mexicana de Genética Humana. Esto solo es un poco de su síntesis curricular. Y pues bueno, les cedo el micrófono al doctor Eric y espero que este curso sea de mucho provecho para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación y también agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad de, a lo mejor, en un espacio multidisciplinario, pues intentar o aprender o reforzar o actualizar algunos conceptos de medicamentos que tienen que ver con una de las enfermedades que es un problema de salud pública en México, la diabetes mellitus tipo 2. Así que, pues sin más, no me queda más que pues arrancar. Yo soy muy académico, así que intentaré irlos llevando de las manos en estas dos sesiones, empezando por este aspecto farmacéutico, farmacológico, sobre los medicamentos para diabetes mellitus tipo 2, y luego en la segunda sesión, pues a lo mejor empezar a profundizar más sobre la terapéutica. Ahí empezaré a abordar más este aspecto de las interacciones o inclusive posibles casos clínicos como para hacerlo más práctico este curso. Bien. Una de las cosas que quisiera hacer para iniciar, sé que no tenemos mucho tiempo y no lo quisiera perder y desperdiciar, pero pues sí conocerlos un poco. Así que la tecnología ahora nos permite generar múltiples estrategias de conectividad y más allá de las redes sociales, pues pueden existir algunas otras plataformas o vínculos para conocernos, ¿no? Saber si alguien es de Veracruz o como en mi caso es de Morelos, es de Chihuahua, ¿no? De qué parte del país. Eres estudiante, eres egresado, laboras en un hospital, tienes tu clínica, ¿no? Cosas así. Y entonces, esta como pequeña plataforma llamada Parlet, ¿no? Nos permite eso, ¿no? Generar un pequeño muro sobre, pues, una presentación informal, ¿no? Pero sí interesante sobre nosotros. La voy a compartir aquí en el chat. Ustedes le dan clic y podrían acceder a él, ¿no? Lo puse ahí en el chat. Técnicamente abro cómo se vería ese Parlet, así. Ustedes lo que tienen que hacer con él simplemente es por acá hay un simbolito de más y ahí es donde ustedes podrían escribir, ¿no? Ejemplo, yo voy a poner aquí, profesor, doctor Eric Ayala Calvillo, ¿vale? Cosas de mí, profesor de tiempo parcial de la Facultad de Farmacia de la UAM de Morelos, a grandes rasgos, docente por más de 15 años y me presento, ¿no? Pongo una foto mía. Puedes subir aquí una foto que te tomes tú o una que ya esté en tus documentos. Voy a subir una mía. Y una vez que ya está, lo publica, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión, espero me ayuden a conocernos un poco, ¿no? A lo mejor aquí me faltó
poder poner que soy de Cuernavaca, Morelos, entonces editar, ¿sí? Vale. Entonces espero que me apoyen y así podamos interactuar y conocernos, ¿no? ¿Por qué conocernos? Pues recuerden que ahora está muy fuerte esto de las redes de colaboración, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes eh, trabaje a lo mejor con pacientes con diabetes y tenga dudas, incertidumbres sobre interacciones con nutrientes, alimentos, y tal vez entre nosotros exista un nutriólogo, ¿no? Y sea el que nos puede ayudar a resolverlo, o hay alguien de la industria farmacéutica y a lo mejor nos pueda compartir los productos que trabajan, ¿no? O manejan dentro de su laboratorio, etcétera. Al final, estas colaboraciones fortalecen mucho el quehacer, el profesional y laboral de todos, ¿no? Entonces, por eso les pido llenar su información. Ahora me voy un poco a reafirmar esta parte del temario. Lo que yo le propuse a Farmalogística fue este temario, ¿no? Es el que ustedes vieron en la publicidad. Técnicamente es empezar con generalidades de estos medicamentos, irnos un poco a la base farmacológica y luego terapéutica, que son dos aspectos diferentes, ¿no? La parte terapéutica es este aspecto más clínico de dosis, de contraindicaciones, de regímenes terapéuticos. Entonces esto lo reforzaré más con casos clínicos, ¿no? Y finalmente, como les decía mañana, pues terminar con todas las interacciones farmacológicas y farmaconutriente. Muy bien. Empiezo entonces con esta introducción muy general. Yo soy muy académico, les decía hace rato, así que empezaré con la definición de medicamentos de la norma oficial mexicana, que dice que es una sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, sintético, biotecnológico, que tiene un efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, pero es una forma farmacéutica. ¿Por qué me atrevo a ponerles la definición de medicamento? Porque creo que muchas veces no queda bien entendido entre los pacientes. Y entonces un profesional de la salud, ¿no? Desde médico, enfermera, nutriólogo, fisioterapeuta, farmacéutico inclusive, pues tiene que aclararle estas incertidumbres, dudas al paciente, ¿no? Si yo le pregunto a un paciente, dígame el nombre de un medicamento y empieza a decirme paracetamol o diclofenaco, metformina, entonces ahí me doy cuenta que no sabe lo que es un fármaco, que es completamente diferente a un medicamento, ¿no? Entonces, podría pasarme aquí varias diapositivas intentando darte definiciones muy básicas, pero hago algo más didáctico y te pongo este ejemplo de Cotrin, ¿no? Es como se comercializa, entonces el producto es el medicamento, pero todo medicamento, como decía la norma, o la definición en la norma, perdón, tiene una sustancia activa o fármaco. En este caso, el Cotrin medicamento tiene un fármaco llamado ácido salicílico. Recordemos que hay muchos tipos de fármacos o moléculas activas. Ahorita les recordaré un poco de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, esta molécula tiene que estar formulada y entonces también recordemos que hay el concepto de formas farmacéuticas. Incluso, aunque lo consumas vía oral, no es lo mismo una tableta a una cápsula o una emulsión, una suspensión. También pasa cuando te lo aplicas en la piel, es completamente diferente un gel a un ungüento, ¿no? Entonces, la preparación final, esa formulación, pues es meramente un aspecto de la industria farmacéutica, donde ellos diseñan, ¿no? La mejor preparación o producto para poder aplicar en el paciente. Y de ahí incluso me voy a otro concepto como es vía de administración, cómo lo estás colocando. La mayoría de los hipoglucemiantes que vamos a ver, pues son administrados vía oral. Pero recuerda en el caso, por ejemplo, de incretinas para diabéticos, pues muchas veces estas incretinas son administradas por vía parenteral, ¿no? Incluso subcutánea, como la insulina. Y finalmente otro concepto que se engloba dentro del aspecto farmacéutico en los medicamentos es el de indicación terapéutica, ¿no? ¿Para qué lo consumes? Aquí pongo un medicamento muy común, de hecho es un OTC que se comercializa de venta libre, ¿no? Están en cualquier supermercado incluso accesibles. Y recordamos con el nombre de medicamento que es para diarrea infecciosa no infecciosa. Entonces, al concepto de medicamento tienes que sumarle todos estos fenómenos, conceptos, ¿no? Cosas que muchas veces el paciente desconoce. Te pongo el ejemplo de que a veces son pequeñas cosas que se nos escapan en ciencias de la salud, ¿no? Pensemos en un medicamento como aspirina. Si el paciente a ti te dice consuma aspirina, ¿podrías saber qué aspirina consume?
¿no? Habría varias aspirinas, eso que es un medicamento muy común, ¿no? Entonces aquí viene el ejemplo de que, bueno, pues aspirina clásica es la de ácido salicílico, 500 miligramos en tableta, ¿no? Pero pues puede haber una aspirina C, y ya tenemos que entender que ya tiene dos sustancias activas, tanto el ácido ascórbico como la aspirina. Es más, ya no es una tableta común y corriente, es efervescente, entonces tenemos que primero disolverla en agua, o aspirina FOR, que ya tiene más dosis de ácido salicílico. Y siempre concluyo con esta aspirina Protec, porque incluso tiene solamente una quinta parte de la dosis de la original, son 100 miligramos, y si recordarán, aspirina Protec ya no es para dolor de cabeza, fiebre o resfriado, ¿no? Más bien actúa como antiagregante antiplaquetario y por lo tanto sería para personas con enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí está la relevancia de tener claros los conceptos de fármaco y medicamento. Y en este aspecto académico te lo quise recordar porque eres tú, profesional de la salud, quien le tienes que asesorar muchas veces al paciente. O si eres tú inclusive un familiar de un paciente que vive con la enfermedad, pues también poderlo asesorar en este aspecto. Bien, ¿qué pasa si no hablo de medicamentos? Por ejemplo, ahora de fármacos, ¿no? Que un paciente llegue y diga consumo metformina. Pues, ¿cuál de todos los medicamentos que hay? ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo que recordarte que pueden aquí encontrarse con el reto de pensar si es patente o es de marca, ¿no? Si es genérico, que cada uno de los laboratorios lo formula tal vez diferente, algunas tabletas de liberación retardada, con dosis distintas, por ejemplo, 850 miligramos o 500, y súmale cuando tal vez un laboratorio lo formula inclusive con otro fármaco, ¿no? En este caso, Silanes, que lo combina con glibenclamida. Es ahí la relevancia de intentar aclarar estos conceptos. Bien. Si me detengo ahora en la parte de dónde surgen, ¿no? Cómo llegan los medicamentos a la venta o cómo se desarrollan esos fármacos, pues quiero poner en la mesa lo siguiente, ¿no? Pensemos en los fármacos, ¿de dónde surgen? Bueno, pues los fármacos pueden ser de origen natural, como ya lo decía la definición de la norma, ¿no? Muchas veces algunos organismos tienen las vías metabólicas o las enzimas para llevar a cabo la síntesis de un metabolito. Entonces el ser humano muchas veces los purifica. Ejemplo, es el caso de la penicilina G que purificamos del hongo penicillium. Así también podemos mencionar la morfina que sale del opio, la vitamina C de los cítricos, ¿no? Entonces hay fármacos de origen natural. Hay fármacos sintéticos o semisintéticos. En los laboratorios se llevan a cabo las modificaciones químicas. Un ejemplo sería si yo tuviera ácido salicílico que sale de la corteza de un árbol, ¿no? Que de hecho el puro ácido salicílico tiene que ver con cuestiones dermatológicas, pero le pongo ácido acético, pues puedo llegar y generar ácido salicílico. De hecho, esta fue la reacción química que generó Bayer para patentar su aspirina, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos que son sintéticos o semisintéticos. Hay que hacerles algún cambio estructural. Y los más nuevos son los famosos biotecnológicos, que muchas veces aquí lo que hay que recordar es que es una proteína terapéutica, que con ingeniería genética clonamos su gen y lo expresamos en un organismo que me fabrique la proteína humana, ¿no? Y insulina es el primer ejemplo de muchos otros biotecnológicos que han surgido. El caso de hormona del crecimiento, la misma eritropoetina para pacientes diabéticos con enfermedad renal, ¿no? Entre otras cuantas proteínas terapéuticas. Bien, ahora ¿dónde surgen los medicamentos, ya no los fármacos? Bueno, pues los medicamentos surgen de fases de investigación, primero preclínica, ¿no? A nivel experimental con ratones o en células de cultivo in vitro, pues evaluamos a lo mejor la funcionalidad o los mecanismos, inclusive la toxicidad, algunos conceptos muy farmacocinéticos, que ahorita lo veremos también, ¿no? Farmacodinámicos, toxicológicos, pero luego empezamos los estudios clínicos que tienen fases. Fase 1, pequeña población de personas sanas, ¿no? Fase 2, pequeña población de personas enfermas, donde es hasta la fase 2 donde evaluamos la eficacia. En la fase 1 solamente la seguridad. Y tercer fase es multicéntrico. Hay que evaluar la eficacia del fármaco en múltiples contextos, ¿no? Poblaciones, para poner en cuenta la alimentación o la genética o el medio ambiente. Cuando se termina la fase tercera, pues inicia lo que es la etapa de farmacovigilancia o postcomercialización, y a pesar de que el medicamento está a la venta, sigue siendo monitoreado por instancias reguladoras. En México, ejemplo, sería la COFEPRIS, ¿no?
Muy bien. Entonces, no es lo mismo cómo surgen los fármacos a cómo surgen los medicamentos, ¿no? Y luego cuando los queremos clasificar, pues también hay que recordar que hay muchas formas de clasificarlos. Yo que soy químico farmacobiólogo, muchas veces tenemos más conceptos a lo mejor de química. Entonces, si hablo de fármacos, por ejemplo, para dislipidemias, pues tengo por estructura química a lo mejor fármacos llamados fibratos o estatinas, ¿no? Es como si hablara de antibióticos, si hablo de las quinolonas como ciprofloxacino o de las tetraciclinas, ¿no? Por estructura química se parecen mucho. Y aunque a veces se llegan a utilizar estas formas de clasificación para conocer, ¿no?, los tipos de familias, ¿no?, de fármacos para alguna enfermedad, lo más común es más apostarle al mecanismo de acción, ¿no? Entonces, independientemente de su estructura química, yo me tengo a pensar que las estatinas son inhibidoras en la síntesis de colesterol endógeno, es decir, tu hígado deja de fabricar colesterol, y que los tipo acetimiba, pues son un fármaco que si bien va también contra el colesterol, lo que hace es que no lo absorbas. Entonces, hay que conocer que a veces hay varios tipos de fármacos para una misma enfermedad, pero se diferencian bien a veces por su estructura o más aún el práctico en la clínica por su mecanismo de acción, ¿no? Otra familia completamente diferente, por eso lo puse en rojo, son los fibratos, que inclusive no son para colesterol, ¿no? Sino son para los TGs o triglicéridos, ¿no? Si queremos bajarlos, pues hay que apostarle más a los fibratos. Y en los medicamentos, a veces clasificarlos hay un mayor reto. ¿Por qué? Porque a veces los clasificamos por enfermedades, pero las enfermedades tienen pequeñas variantes. Ejemplo, ¿qué pasa si digo yo, fíjate que hay una familia farmacológica para enfermedades gastrointestinales? Ok, maravilloso. El único punto es que gastrointestinal me conlleva enfermedades desde reflujo hasta úlcera péptica, por ejemplo, a nivel gástrico, ¿no? Y no es lo mismo tener reflujo a una úlcera péptica, porque incluso la combinación de fármacos va a ser diferente, ¿no? Una persona que tenga reflujo tal vez solamente requiere un fármaco que permita más rápido el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y si bien quieres que a veces se inhiba la secreción gástrica, pues hasta el procinético que acelere el vaciamiento gástrico funciona. Pero cuando ya hay una úlcera péptica, pues inclusive quieres algún tipo de protector de la mucosa, ¿no? Entonces, el reto cuando queremos clasificar los medicamentos, no por sus fármacos que tienen, sino por el tipo de enfermedad a la que se usan, pues ahí sí creo que es un enorme reto para el personal que prescribe, que en este caso son los médicos, ¿no? Porque habrían que aclarar muy bien que aunque la enfermedad es, por ejemplo, aquí gastrointestinal, pues específicamente por las características fisiopatológicas requiere más este medicamento que el otro. Entonces, quise en esta cuestión muy académica también plantearte no solamente de dónde vienen los fármacos y los medicamentos, sino cómo se pueden clasificar y si hay retos o no dentro de las ciencias de la salud para ello. Y ahora sí ya paso a la parte más farmacológica, ¿no? A veces esta parte farmacológica la olvidamos porque o no la comprimos bien en la universidad o creemos que no es práctica y que en la vida a lo mejor ya laboral pues nunca la voy a utilizar. Pero te vas a dar cuenta que los conceptos farmacodinámicos y farmacocinéticos son los que me permiten entender por qué hay fármacos contraindicados en algún paciente con diabetes mellitus tipo 2 o por qué hay combinaciones de fármacos, ¿no? Entonces ahora, desde la relación fármaco-organismo, pues veremos primero que hay 4 preguntas que tengo que hacer para saber si tengo el mejor producto, ¿sí? La primera la puse en azul porque es algo farmacéutico. Los laboratorios tendrían que tener el fármaco y el medicamento ideal para el paciente. Sin embargo, a veces fallan, ¿sí? El mejor ejemplo de que muchas veces el laboratorio no está fabricando el producto que el paciente necesita, pensemos que se requiere un fármaco que está en forma de un medicamento de tabletas de 500 miligramos, pero requiere solamente 250 al paciente o 125 miligramos el paciente. ¿Qué le recomienda a veces el médico a ese paciente? Pues pártalo a la mitad si requiere no más de 150 o pártalo en 4 si requiere 125 miligramos, ¿no? Y creo que ahí es donde fallamos en entender que el laboratorio no está haciendo lo correcto. Si sabes que el paciente requiere una dosis menor, desarrolla también esa presentación, ¿no? Y si no lo existe, pues vete con la competencia, ¿no? Hay varios medicamentos, hay varios laboratorios que seguramente tienen el producto que el paciente necesita en la dosis que lo necesita, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que a veces a los médicos se les escapa porque no se les da materias como de tecnología farmacéutica.
y olvidan que en un laboratorio nos comprometemos a que en esa tableta hay 500 miligramos, más no que está homogéneamente distribuida, ¿no? Entonces, podría haber pequeños errores de dosificación si es que la partieras en 2 o en 4. Otra cosa que también hay que pensar, ya no es de problema de laboratorio, sino más bien es algo clínico de quien prescribe, es que los pacientes se automedican, es que los pacientes no toman en cuenta las contraindicaciones, o tú mismo como el personal que prescribes o que estás monitoreando al paciente, ¿no? Olvidas las potenciales interacciones, tal vez hasta con su dieta o su alimentación que tiene. Pero yo me sentaré más en las dos preguntas del medio. Para saber si tengo el mejor producto, hay que saber si el fármaco llegó al sitio de acción. Un ejemplo que puedo poner aquí es una persona que tenga Parkinson, ¿no? Entonces pensemos que damos un fármaco como levodopa. El punto es que le das ese fármaco levodopa tipo tableta vía oral. ¿Dónde tiene que llegar realmente el fármaco para que controle el Parkinson? ¿Sí? Aquí yo abriría el audio para todos, pero sé que pues, nos vamos a tardar un poco, pero te pongo lo que a veces contestan los alumnos o las personas que asisten a mis cursos, ¿no? Ah, pues es para Parkinson, pues seguramente al músculo esquelético, porque pues una persona con Parkinson tiembla. Y es error, ¿no? O sea, ahí te falta hasta conceptos de anatomía y fisiología. Realmente el Parkinson inicia con un problema de dopamina en el cerebro. Así que la farmacocinética me va a explicar cómo ese fármaco levodopa llega hasta el sistema nervioso central y ahí se convierte a dopamina, ¿no? Entonces eso es la farmacocinética, cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y elimina un fármaco. Y por otro lado, la farmacodinamia estudia un fenómeno diferente, ¿no? Ya no cómo llega al sitio de acción, ¿no? Donde estaba esa patología. Más bien me dice cómo está funcionando. Aquí te pongo el ejemplo de dolor, ¿no? Pensemos en una persona que tiene un dolor por un esguince, entonces es un dolor más periférico, o una persona que tiene dolor porque sufrió una amputación, entonces ese dolor es más del sistema nervioso central. Allí es donde debes entender que a pesar de que es dolor, hay pues situaciones fisiopatológicas diferentes que me pueden hacer decidir si el paciente requiere ketorolaco, por ejemplo, que es un AINES, o morfina, que es un opiáceo, ¿no? Yo tengo que entender farmacodinamia para decir, pues si es un esguince y el dolor es periférico, pues dale ketorolaco, ¿no? Recuerda que los AINES inhiben a las prostaglandinas, que muchas veces tienen que ver con la conexión hacia el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces ahí podría estar actuando. Pero si es la persona con amputación con dolor, pues dale morfina, porque pues el dolor seguramente es central, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso hay que estudiar farmacodinamia. Y es tan importante que entonces te cuento un poco más acerca de ellas, ¿no? La parte de farmacocinética, como bien te dije, estudia etapas de cómo se comporta el fármaco en el organismo, el famoso ADME. Pero también estudia las famosas vías de administración, ¿no? Ventajas o desventajas de dar el fármaco vía parenteral, tipo intravenosa o intramuscular o subcutánea contra una inhalada o rectal o sublingual, ¿no? Hay muchas cosas que estudia la farmacocinética. Yo me voy a detener en dos fenómenos, en el de metabolismo, ¿no? Porque el metabolismo se entiende como ese proceso donde enzimas del organismo tienden a procesar o modificar al fármaco, con la idea muchas veces de inactivarlo y eliminarlo, ¿sí? El metabolismo se hace por una serie de enzimas, tal vez las más conocidas son las famosas citocomo P450, que funcionan en lo que se llama metabolismo de fase 1, que hidroxilan, reducen, desaminan a los fármacos. En términos muy sencillos, ve aquí a la aspirina, que es el ácido salicílico, sufre reacciones de metabolismo de fase 1 por la C450 y técnicamente lo hace pequeño hidrosoluble. Y tiene lógica esto porque la gran mayoría de los fármacos metabolizados por fase 1 se orinan. Pero si el fármaco sigue generando cambios químicos por otra gama de enzimas, entonces hablamos de metabolismo de fase 2, donde hay enzimas que lo conjugan. Desde un punto de vista físico-químico, eso significa lo hacen anfipático, es decir, por un lado liposoluble, por otro liposoluble. Y es que en la parte hidrosoluble le pegan glucosa o glutatión, ¿no? Y eso le da cierta cuestión de ser anfipático para generalmente ser excretado, ¿no? Y las excreciones hepatobiliares pues van desde el sudor, la lactancia, si es que la mujer está en lactancia, el semen, las cerillas, ¿no? Inclusive las heces fecales. Si lo pongo en contexto,
Pensemos en la fenitoína, un fármaco para la epilepsia. Sufre metabolismo por la CYP450, entonces recuerda el metabolismo de fase 1. Se hizo hidrosoluble, ahí está el hidroxilo. Puede seguir teniendo cambios, claro. Hay enzimas de conjugación y le pegan una glucosa. ¿Qué pasaría si este paciente que consume fenitoína, pero estemos en epilepsia, ¿vale? Tiene disfunción renal. Si tú buscas su farmacocinética y te das cuenta que la mayor cantidad del fármaco se metaboliza por fase 1, por la CYP450, entonces cuidado porque como tiene disfunción renal estaría contraindicado, ¿sí? Mientras si tú tienes una paciente que consume fenitoína para epilepsia, pero está en lactancia y buscas en su farmacocinética y sabes que la gran mayoría del fármaco se metaboliza más por esta cuestión hepatobiliar, pues cuidado porque estaría contraindicado dado que va a salir por una secreción y la leche es una secreción, ¿no? Entonces ahí la importancia de entender metabolismo. Esto se va a aplicar para pacientes con diabetes también, ¿no? En el caso de la metformina, cuando nos dicen está contraindicado para pacientes con enfermedad renal, tienes que regresar a estos conceptos básicos para decir, pues seguramente es porque es metabolizado por enzima CYP450 de tipo fase 1 y tendría que salir por orina, pero pues tiene disfunción renal, entonces está contraindicado para él, ¿vale? Bien. El otro fenómeno farmacológico que quiero comentar es este de farmacodinamia, que me habla del sitio de acción, del mecanismo de acción e incluso la curva dosis-respuesta que se hace, ¿no? En estudios preclínicos de farmacodinamia, me hablan de conocer la potencia, la eficacia, la seguridad, que son conceptos también completamente diferentes e interesantes, ¿eh? No me puedo detener a platicártelos, pero si tienes alguna duda, nos detenemos un poco en la parte final. Yo me detengo más a la parte del mecanismo exacto de acción. Y aquí te recuerdo un poco que la farmacología requiere mucho de fisiopatología, es decir, alguien que quiera conocer cómo funcionan los fármacos tiene que saber cómo son las enfermedades, ¿no? Recuerda que tu cuerpo es perfecto y hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Cuando el fenómeno de homeostasis en el cuerpo humano se altera, vienen las enfermedades, ¿no? Yo puse primero esta figurita que parecería mucho de biología celular, pero piensa que en lugar que esto es una célula, es un órgano, un aparato, un sistema. Entonces siempre hay un mensaje, este mensaje puede ser un nutriente, un neurotransmisor, una hormona, un estímulo, ¿no? Que va y viaja hacia el lugar de tu cuerpo donde se le tiene que dar la señal con un receptor y luego de dar una respuesta, ¿no? Siempre les pongo a veces el concepto de unión neuromuscular. Dejo de compartir un momento y espero que se enfoque la cámara. Ahí está. Unión neuromuscular es la conexión entre cerebro, músculo esquelético, ¿sí? Debe haber un mensaje, que en este caso sería la acetilcolina, que viaja por fibras nerviosas hasta mi extremidad del músculo esquelético de la mano y le da mensajes, por ejemplo, abrir y cerrar la mano. Están viendo que la abro y la cierro. O hacer like o dislike o amor y paz. Esa conexión neuromuscular a través de la acetilcolina es correcta en la cantidad que se requiere, en el momento que se requiere, ¿no? Etc. Pero la fisiopatología de las enfermedades me dice que a veces eso se altera. Ejemplo, Parkinson. Porque una persona no deja de temblar en Parkinson porque seguramente la unión neuromuscular está alterada. Hay mucha acetilcolina. O parálisis. Una persona quiere mover su mano y no puede. Entonces falta la unión neuromuscular. Y entonces falta la acetilcolina. Eso lo tenemos que entender porque en farmacodinamia a veces le apostamos a ¿qué está haciendo un fármaco? ¿Está bloqueando? ¿Es un antagonista? Un fenómeno que se hace mucho, por ejemplo el Parkinson, un neuromuscular está demasiado, pon un antagonista que bloquee, o está reactivando, agonista, parálisis, la unión neuromuscular no existe, entonces hay que poner un fármaco que reactive ese agonista de esa conexión y el paciente vuelva a tener motilidad, ¿no? Entonces, ya explicado eso, regreso a mi parte de la presentación y te pongo el ejemplo de secreción gástrica. Esto es una célula gástrica que está arrojando jugos gástricos y me tendría a preguntar, ¿no? ¿Los jugos gástricos son malos? No, son necesarios en procesos digestivos, ¿no? Cuando tú consumes alimentos. El problema viene cuando estás secretando muchos jugos gástricos, ¿no? Porque entonces ahí, pues, la enorme cantidad de jugos gástricos puede empezar a generar ese daño desde reflujo, gastritis, úlcera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner omeprazol, que podría ser un inhibidor de la bomba de protones. Específicamente, ¿no? Controla la enfermedad, pero porque bloquea la bomba de protones que permite la secreción de jugos gástricos. O ranitidina, que ya no existe tanto en México, ¿no? Creo que desde que el COFEPRIS
lanzó la alerta sanitaria que advertía su asociación con cáncer gástrico, se retiró, pero como hermano de la ranitidina tenemos a la famotidina, ¿no? Que es un inhibidor de la histamina. Aquí recordemos que a veces en la fase cefálica, es decir, cuando tú ves, olfateas, piensas en alimentos, la histamina viaja hacia células gástricas, se pega a su receptor y le dice a la bomba de protones que abra para que deje salir los jugos gástricos. Cualquier persona que no sea farmacología ni farmacodinamia dice, a mí dame el mejor. No, es que no es que te dé el mejor, te voy a dar el que requieres. Tal vez requieres ranitidina para evitar la potencial apertura de los famosos bombas de protones, o tal vez requieres omeprazol para el plano cerrarla, o tal vez requieres la combinación de los dos fármacos, ¿no? Y es ahí donde la farmacodinamia inclusive me permite entender por qué hay veces hay combinación de terapias, ¿no? Dos fármacos que van para la misma enfermedad, pero se dan porque cumplen mecanismos de acción completamente distintos. Bien, alguien me dirá, oye, ¿y lo de los hipoglucemiantes? A buen punto. Entonces, aquí en otro ejercicio, yo te recuerdo que hay muchísimos hipoglucemiantes, ¿no? ¿Cómo clasificarlos por su mecanismo de acción? Si yo empiezo a decir nombres como sitagliptina, metformina, ¿no? A lo mejor acarbosa, bueno, ¿en dónde los pongo? ¿No? Porque recuerda que por farmacodinamia decimos cómo se clasifican en cuanto a cuál es su mecanismo terapéutico que están cumpliendo, ya sea agonistas o antagonistas de la patología. Entonces te recuerdo que se pueden clasificar en varias familias, ¿no? De forma muy común, diríamos inhibidores de la absorción de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hay unos inhibidores de las famosas alfa-glucosidasas como es la carbosa. Entonces las personas que estén consumiendo hidratos de carbono digeribles y consumen la carbosa, dejan de estar digiriéndolos y por lo tanto de estar absorbiendo glucosa. O dos, las biguanidas como la metformina, ¿no? Que estaría siendo inhibidor de la producción de glucosa hepática, o inclusive las glitazonas que fomentarían la sensibilidad a la glucosa y reducen la resistencia a la insulina en tejidos periféricos, o las mismas sulfonilureas como la glibenclamida que estarían fomentando la secreción de insulina. Entonces, al final hay varios tipos de fármacos para diabetes mellitus y recordemos que cada uno desde su mecanismo de acción, ¿no? Intenta restablecer un proceso fisiológico normal, ¿no? Para que, pues, controlemos la hiperglucemia, por ejemplo, pero que a veces se requiere la combinación de algunos, ¿no? Si un paciente consume metformina y glibenclamida, pues tal vez tenga lógica desde el punto de vista de, por un lado, ataco al páncreas, ¿no? O estimula al páncreas a hacer lo que debe de hacer, y por otro lado, bloqueo a lo mejor al hígado que no está haciendo algo que no se requiere como producir glucosa, ¿no? Bien. Voy a saltarme tanto este ejercicio porque quiero empezar a pasar a otro bloque. También un poco más de conceptos de seguridad, de a lo mejor eficacia de los fármacos. Muchas veces, ¿no? Existe este mito de que si los fármacos son seguros, de que si no habrá una situación ahí medio turbia en cuanto a las industrias en generar medicamentos no tan eficaces o de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues hay que aclarar una cosa. Cuando uno hace investigaciones clínicas y preclínicas, pues intenta tener presente lograr la mayor eficacia en la población, ¿no? Y bajo eso quiero recordarte lo siguiente. Ya dicen algunos filósofos desde hace muchos años, ¿no? Que el principio es no dañar, ¿no? Esto en la medicina y se aplica también para la cuestión de los medicamentos. O que todo fármaco es un veneno y todo veneno es un fármaco y simplemente depende de la dosis, ¿no? Yo te recuerdo que hacemos estudios preclínicos, clínicos, donde vemos que si la gran mayoría de las personas respondan, pues tal vez eres un buen candidato para lanzarte al mercado, ¿no? Claro, con esa rigidez científica y avales de instancias reguladoras, pero no nos hacemos de la vista gorda cuando nos damos cuenta que hay personas que sufren efectos secundarios o personas que no responden a la terapia. Un buen ejemplo es cáncer, ¿no? De los famosos oncológicos diferentes que hay, pues casi el 80% no responde a ellos, ¿no? Solamente el 20%. Así que ahí es donde empieza esta cuestión del dilema de si sirven o no sirven, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus, se sabe que casi el 40% de los diabéticos no responden correctamente a sus hipoglucemiantes. En el caso, como te decía hace rato, del cáncer, el 80% ahora no responde a sus oncológicos. Entonces, ¿a qué se puede ver que no responden?
Aquí es donde yo invitaría a que el profesional de la salud haga estas preguntas inteligentes, ¿no? Reflexivas, que diga a qué se puede deber, por qué la persona que consume ese medicamento no tiene el efecto que yo quiero. Y entonces muchas veces se puede ver pues a la polimedicación, estás usando varios fármacos y seguramente hay interacciones, o a lo mejor es por la edad, ¿no? No es lo mismo tener una población pediátrica o geriátrica, o a lo mejor se debe al bajo índice terapéutico de los fármacos, que recuerda ese rango de seguridad, ¿no? Aquí te pongo un ejemplo de personas que a lo mejor combinan insulina con el metoprolol, ¿no? Fármaco para diabetes e hipertensión, y que de cierta manera estaría enmascarando fenómenos de hipoglucemia, ¿no? El metoprolol, y entonces verías en el paciente, pues inclusive convulsiones y muertes si es que no se identifica claramente. La interacción es a nivel farmacodinámico y es de riesgo moderado, ¿no? ¿Cuál es el punto de por qué interaccionó? Pues una vez más, la insulina tal vez iba a bajar los niveles de glucosa en sangre porque pues, es ese mensajero que nos dice que hay que utilizarla. El único problema es que el metoprolol, pues muchas veces de cierta manera está haciendo inhibición de la gluconeogénesis, ¿no? Actuando sobre esas catecolaminas, pues también está disminuyendo de cierta manera los niveles de glucosa en la sangre, evitando que el hígado nos produzca glucosa. Y ahí es donde si no funcionan los fármacos o no tienen la respuesta que yo quiero porque están interaccionando entre ellos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener presente, pero va más allá. Creo que debemos de preguntarnos, por ejemplo, ¿qué alimentación tiene mi paciente? A veces nos detenemos con solamente decir, ¿lo puedo o no lo puedo consumir con alimentos? Pero reflexiona un poco más. ¿Será lo mismo que su alimentación en el desayuno sean chilaquiles a huevos con jamón? ¿O que su bebida sea café a leche? ¿No? Entonces, creo que es ir más allá de solamente cuando hablamos de alimentos, es si lo consumo o no con alimentos. Hay que saber con qué alimentos sí consumirlos o no. O inclusive el hábito alimenticio, ¿no? Puede haber un paciente que desayune, come y cene, y puede haber un paciente que solamente desayune y cene, que su horario laboral impida comer, ¿no? Entonces, antes de salir de casa desayuna muy bien y cuando llega, ¿no?, a casa vuelve a comer muy bien, pero ya es la cena. O últimamente hay tendencias en cuanto a alimentación, ¿no? Esto de el ayuno intermitente o dietas específicas, como ahora la que es un boom, es la dieta ceto y keto y no sé qué tanto más. Entonces, creo que ahí es donde debemos de pensar que tal vez es este factor el que cuando un paciente consume una dosis altera los fenómenos farmacocinéticos y farmacodinámicos y de ahí no vemos la respuesta que nosotros queremos en los pacientes. Sin olvidar lo que ya decíamos de la polifarmacia, pero también tener presentes los productos de herbolario naturales, hablar de la misma genética, ¿no? Todo eso me vuelve a poner en la mesa que cuando nos preguntemos por qué no responde el paciente a la terapia de mis hipoglucemiantes, pues yo como parte de un equipo de ciencias de la salud, vea y evalúe si no algunos de estos factores pudo haber estado interviniendo. Muy bien. Eric, ¿y hay algún tipo de instancia que se dedique a la evaluación de esos riesgos? Claro, ¿no? Entonces aquí pongo en la mesa la definición de reacción adversa, que es toda modificación o alteración al efecto farmacológico. Que hay algunas muy leves, por ejemplo, dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Algunas más severas, mucho más raras, claro, como por ejemplo el uso de anticonceptivos asociado al desarrollo de cáncer de mama. Pero recuerda que estas reacciones adversas son sumamente raras, ¿no? De hecho, por estadísticas suceden en menos del 5% de la población que los consume y a veces hasta todavía más. Pero que a pesar de que puedan existir, debemos también recordar que hay instancias que las monitorean y que actúan, ¿no? Como es el caso de la COFEPRIS, al hacer farmacovigilancia, pues tal vez sean ellos los responsables de advertir a la población el riesgo e inclusive desde aspectos regulatorios retirados del mercado. Hace rato mencioné el ejemplo de la ranitidina, ¿no? Que hace 2 años se lanzó la alerta sobre su asociación con cáncer gástrico, se lanzó la alerta y se retiró de venta, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo de que los medicamentos sí hay cierto riesgo a consumirlos, pueden haber varias variables que lo estén ocasionando, pero que inclusive pues hay instancias reguladoras que están monitoreando estos, ¿no? Ya sean efectos secundarios, adversos, toxicidad, etcétera.
Y por otro lado, las contraindicaciones, ¿no? Que también es esta cuestión a veces de entender que queda como obvio, ¿no? O sobreentendido que simplemente es cuando no lo tengo que consumir. Pero volvamos al punto de hacer reflexiones, ¿sí? El caso de los AINES. Sabemos que los AINES son medicamentos que son inespecíficos para las ciclooxigenasas, ¿no? En su intención de inhibir a las ciclooxigenasas, inhiben tanto a la 1 como a la 2. Y entonces, una de ellas tiene que ver con la producción de moco a nivel intestinal. Por lo tanto, se asocian mucho con problemas gastrointestinales de acidez como úlcera péptica. Reflexionemos en que muchas veces el área médica, ¿no? Intenta solucionarlo dando otro medicamento, ¿no? Te doy omeprazol, te doy ranitidina, te doy peptobismol, te doy antiácidos, ¿no? Pero realmente es la mejor solución, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sé que una persona, ¿no? Que está consumiendo estos AINES tiene un riesgo para generar este problema, pero inclusive mejor lo asesoro en decir, cuidado con estar consumiendo alimentos que inclusive generan riesgo de acidez, ¿no? Irritantes, gestiones ácidas como cítricos, refresco, fumar, tomar, ¿no? Y si es que ya lo tengo, bueno, pues entonces también tal vez sea la misma alimentación el que te puede ayudar a contrarrestar, ¿no? El efecto que te produjo ese AINES. Entonces yo pongo en la mesa que muchas veces queda sobreentendido que está contraindicado cuando no lo puedo consumir, pero ¿por qué llegamos a no poderlos mezclar, ¿no? Y tal vez fue pues el hecho de no haber dado una asesoría nutricional adecuada o inclusive caemos en el error de seguir sumándole fármacos para evitar que se genere un problema. Entonces ahí lo dejo en la mesa. Bien, regresamos a la parte de hipoglucemiantes. ¿Qué pasa con algunos comunes? Ejemplo, la glibenclamida, ¿sí? Si me tengo que ir al efecto secundario más común, pues sabemos que es hipoglucemia, ¿no? Esta glibenclamida secreta mucho más insulina del páncreas o estimula la secreción de insulina del páncreas y entonces, bueno, pues hay cierto efecto secundario como sería la hipoglucemia, entonces no hay que consumir glibenclamida, ¿no? En ayuno, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Evitar, ¿no? Estarlo consumiendo en ayuno. Pero cuando te vas a la parte de contraindicación, pues mencionan varias. Una de ellas, no darlo cuando hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Es aquí donde volvemos al mismo punto, ¿no? La farmacocinética te puede ayudar a entender por qué puede estar contraindicada en enfermedad renal, ¿no? Puede ser que, como decíamos, va a estar saliendo por su metabolismo, por el riñón, ¿no? Y entonces, bueno, pues al tener disfunción renal, pues hay que tener cuidado. Bien, un pequeño ejercicio como para en esta hora que ya hemos avanzado, generar un poquito de interacción, ¿vale? Si ponemos en la mesa este caso clínico, diría yo, una mujer de origen hispanoamericano de 56 años de edad que acude a su médico por fatiga, sed intensa, micción frecuente, intolerancia al ejercicio. Este cuadro ha persistido por varios meses. En la exploración física se observa un índice corporal de 29, ¿no? Está con sobrepeso específicamente. Tiene signos de neuropatía periférica leve. Los resultados de las pruebas de laboratorio me indican glucemia de 261 miligramos sobre decilitro obtenida al azar. Entonces, según las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, la 015 está por arriba de los 200, ¿no? Ya se podría considerar como un factor de alerta. Podríamos hacer la confirmación con glucemia en ayuno, ¿no? Y en ayuno me da 192. Entonces también está arriba de los valores de referencia, que son 126. Entonces de ahí el que decimos, bueno, pues puede ser que ya se diagnosticó con diabetes. Aunque recuerden que la técnica de diagnóstico más utilizada, ¿no? Pues sería la hemoglobina glucosilada. Pero bueno, con este caso clínico se dice a la paciente, le vamos a dar recomendaciones dietéticas, ejercicio y metformina 850 por 12 horas. Vale. Pregunta interesante. ¿Cuántos medicamentos tiene metformina en el mercado? ¿No? Porque recordemos una vez más, no la vas a mandar a decirle, pues cómpreme metformina de 850 porque puede haber varios con metformina, ¿no? Entonces, ¿cuáles habría? Y creo que a veces esa es la parte donde los profesionales de la salud podemos contribuir
si es que no forzosamente somos el médico que prescribe, ¿no? También la enfermera y el nutriólogo y el farmacéutico, ¿no? En asesorar. Otra pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Cuando tú busques el mecanismo de acción y sepas si la metformina o permitió que se secrete más insulina o evitó que se produzca glucosa en el hígado o evitó que se digieran los hidratos de carbono en el intestino o fomentó que el tejido periférico utilizara la glucosa y fuera sensible a la insulina. Es cuando te das cuenta por qué lo está usando y si en algún momento le puedes sumar otro, ¿no? Siguiente, ¿cuál es la principal forma de eliminación de ese fármaco? ¿Sí? Y la última, suponiendo que el paciente presente insuficiencia renal, la metformina es la mejor opción. Todo esto es lo que a veces, cuando tenemos los conceptos correctos, farmacéuticos y farmacológicos, podemos intervenir. No te voy a pedir que los busques, ¿no? Ya puse algunas claves ahí de respuestas. Número 1, recordemos el PLM, ¿no? El famoso libro de especies farmacéuticas, ¿no? La enciclopedia de especies farmacéuticas. El simple libro no me hace experto en farmacología, ¿no? Pero me permite responder preguntas como, ¿cuántos medicamentos en el mercado en México tienen metformina? Y ahí están algunos cuantos, ¿estás de acuerdo? Entonces evita tener conflicto de interés y decir, yo siempre recomiendo los de Merck. Puede haber más productos que los de Merck, ¿sí? Que tengan metformina en 850 miligramos, ¿no? Y eso es ahí donde también seamos reflexivos con esto, ¿no? El paciente muchas veces no tiene recursos para comprar uno de patente y entonces recurre a los similares, ¿no? Pero si tú fueras empático con el paciente, le preguntarías si tiene seguridad social y tal vez tiene IMSS o ISSSTE. Bueno, pues recurre al IMSS o al ISSSTE y utilice estos, ¿vale? Bien. Cuando sigo buscando acerca de ellos, inclusive esta información la saqué del mismo PLM, ¿no? Ubicó un medicamento, busqué la farmacodinámica de metformina y me dice esto, ¿no? Es un hipoglucemiante oral, es de las biguanidas, pero en CR en rojo. Permite la captación tisular de la glucosa, pero además reduce la gluconogénesis, ¿no? Por eso la metformina, recuerden, que es el claro ejemplo de un inhibidor de la glucosa hepática, ¿vale? Y si me detengo a la farmacocinética, por ejemplo, aquí me dice cómo se absorbe, ¿no? Cuánto dura su vida media en sangre, si utiliza o no proteínas plasmáticas, pero me voy a esto. Se excreta casi 90% por la orina. Entonces, esta información que saqué farmacológica pura, ¿no? Farmacocinética y farmacodinamia, pues ya me está permitiendo saber que va a ser eliminado vía renal y que por lo tanto estaría contraindicado en un paciente diabético con insuficiencia renal, ¿no? Bien. Hasta aquí este primer bloque de estas cuestiones muy básicas. Sigamos profundizando ahora con farmacodinamia pura, ¿no? Ya lo había comentado un poco, pero aquí quiero profundizarlo un poco más. La idea de que estos estudios de curva dosis-respuesta son muy interesantes para conocer cuando un fármaco es seguro, es potente, es eficaz, que son los conceptos que a veces la gente confunde y dice, a mí dame el mejor. No, es que o te doy un fármaco potente o a veces te doy un fármaco pero también es eficaz o a veces te doy un fármaco pero es seguro, ¿no? No es lo mismo decir que es el mejor. La curva dosis respuestas es algo que se estudia en farmacodinamia. Yo, por ejemplo, soy químico farmacobiólogo. Alguno de ustedes que está en la sesión puede ser también, ¿no? Con esta formación. Y siempre cuento mis anécdotas en la universidad. En laboratorio hicimos un experimento que me marcó mucho y fue el ejemplo de evaluar la eficacia de los anestésicos, ¿no? Entonces teníamos un ratoncito que lo poníamos en una plancha caliente y el ratoncito saltaba porque sentía dolor, ¿no? Entonces ahí comprobamos en mi control que pues hay sensibilidad al dolor. Luego le empezamos a aplicar dosis de algún anestésico, analgésico, ¿no? Y veíamos si al ratoncito al que más le damos dosis, pues dejaba de saltar, es decir, dejaba de percibir el dolor. Y es así como logras hacer esta curva de dosis-respuesta, ¿no? Hay muchos modelos que usamos, ¿no? Al menos yo en mi formación universitaria para comprobar la parte farmacodinámica de la curva dosis-respuesta. ¿Por qué la quise comentar? Porque así podemos saber que a veces no es lo mismo que un fármaco sea potente eficaz. Ejemplo, la potencia se define como aquel fármaco que se requiere mucho menos dosis para ejercer su efecto terapéutico. Aquí tengo dos fármacos, el fármaco A en rojo, el fármaco B en azul.
es la curva dosis-respuesta, ¿no? La dosis, que entre más me alejo, es que requiero más, y el efecto, que entre más subo, me llego al 100% de respuesta, ¿vale? ¿Cuál de los dos fármacos crees que sea más potente? ¿No? ¿El rojo o el azul? Si recuerdas, bajo la lógica de que en el eje de las X, ¿no?, va aumentando la dosis, pues quiere decir que con el fármaco A en rojo, a esta dosis ya llega la respuesta. Mientras que para llegar a la misma respuesta del 100% con el fármaco en azul, debo de aumentar la dosis, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo de que la potencia se define como aquel fármaco del cual necesito poco dosis. Y sucede a lo mejor si ponemos en la mesa, ¿no?, glibenclamida o metformina, que a veces la dosis, ¿no?, específicamente es metformina, ¿no?, que la dosis a veces va de 500 a 800, ¿no? Es una tableta muy grande, a cuando lo comparas con una sulfonylurea donde las dosis son más pequeñas, ¿no? Entonces un paciente puede decir, es que mi tableta es muy grande, ¿por qué la de él es muy pequeña? Bueno, señor, porque a veces los fármacos son potentes, ¿no? Y se refiere a que con menos dosis funcionan. No quiere decir que porque la tableta sea más grande es más potente, porque sea más pequeña es más potente, ¿no? Simplemente se refiere a cuánta dosis requiero para ver la eficacia, ¿no? Perdón, sí, la respuesta es 100%. Y luego en la parte de eficacia, pues aquí también tengo diferentes fármacos. La curva dosis-respuesta me demuestra que el verde no es eficaz, ¿no? Pese a que yo aumento la dosis, nunca llega a la respuesta del 100%. Entonces, de ahí la importancia de este estudio. Pongo el ejemplo de un problema, a ver qué tanto le podemos sacar a esto, ¿no? Tengo un fármaco como la glibenclamida y la tolbutamina, y tengo un fármaco como la glibenclamida y la gliquidona, ¿vale? Bien, quedémonos con el 2. Aquí le voy a pedir, por favor, a el administrador que nos abra un poco el micrófono y ver si alguien me apoya, ¿no? Utilizando esta información, ¿cuál creen que sea el fármaco más potente? ¿Glibenclamida o gliquidona? ¿No? Aquí está gliquidona, ahí lo ven. Dice, yo requiero de 15 a 20 miligramos. Glibenclamida, acá la tienen. Yo requiero de 1.5 a 20 miligramos. ¿Cuál es más potente? ¿Quién me diría? Ya pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguien? ¿Y alguien quiere activarlo? Desde el punto de vista que nos dice, no es cuál es mejor, ¿no?, sino de cuál requiero menos dosis y por lo tanto es más potente. Si yo comparo gliquidona, acá está, gliquidona, ¿no?, la dosis que yo requiero, contra glibenclamida, ¿no?, la dosis que yo requiero. ¿Están de acuerdo que a veces requiero menos dosis de glibenclamida para tener mi efecto terapéutico como sulfonylurea a la cantidad de gliquidona que yo requiero? Si me voy al otro, que es tolbutamina, vean la dosis que yo requiero, ¿están de acuerdo? Es mucho más alta. Eric, pero si esta tolbutamina la consumo en 500 miligramos, ¿va a funcionar? Claro que va a funcionar, ¿no? Pero con glibenclamida consumiendo menos funciona. Entonces el paciente a veces dice, es que yo creo que el medicamento de él es mejor porque su tabletita es más pequeña. No, no es en relación a que es mucho mejor porque es más pequeña, ¿no? Simplemente es un fármaco más potente. Y es diferente el término potencia a seguridad a eficacia, ¿sí? El otro concepto es el de margen terapéutico y es el que se asocia con seguridad. Técnicamente aquí debemos de recordar que así como hay una dosis a la cual yo veo el resultado terapéutico, también debe haber una dosis a la cual veo un efecto tóxico o adverso, ¿no? Vuelvo a un ejemplo muy coloquial, sencillo, ¿no? El paciente puede decir, es que yo me siento muy mal o vi mis niveles en glucosa muy alto, así que me tomé 2 tabletas o dupliqué la dosis o consumí 4 veces más la dosis, ¿no? ¿Eso será malo, no? ¿Aumentar más la dosis o no? ¿Qué tanto es aumentar un poquito más, no? Y entonces hay que recordar que todo fármaco tiene lo que se llama índice o margen terapéutico, que me habla de la seguridad, y es precisamente el rango. En este ejemplo vemos un fármaco que a 100 miligramos causa hipnosis, es un anestésico. Si yo utilizo entre 100 y 400 me sigue causando la hipnosis, pero si paso de los 400 ya empiezo a ver un efecto tóxico adverso como la muerte, ¿no? Entonces justamente el rango terapéutico es de 100 a 400 miligramos, perdón.
En un ejemplo muy simple sería que acetaminofén. Acetaminofén yo requiero para tener un efecto terapéutico de 5 a 20 microgramos, para ser tóxico 150. Pensemos en el que consumes una tableta que logra que llegue a tu sangre 15 microgramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si le metes una tableta o consumes una tableta de 15 microgramos? ¿Va a funcionar? Pues claro que va a funcionar. Pero si duplicas esa dosis o cuatriplicas esa dosis, ¿no? De 15 microgramos, pues si son 4 veces llegarías a 60. No pasa nada porque pasa algo cuando el fármaco pasa los 150 microgramos, ¿no? Entonces hay fármacos seguros porque su índice o margen terapéutico es muy amplio. Comparado contra carbamazepina, que el rango terapéutico es de 4 a 12 microgramos. Pensemos que consumes un fármaco que logra que lleguen 8 microgramos de fármaco, ¿no? Si tú tomas una tableta, estás en el rango terapéutico, pero si tomas 2 tabletas que lograban 8 microgramos, pues estás llegando a 16. Entonces ya sucedió un problema. Entonces de ahí que también hay fármacos que son poco seguros o muy seguros, ¿no? Y eso lo evalúa la famosa farmacodinamia. Regresamos al punto de un problema práctico y útil, ¿no? Me tengo aquí. Dice, en la diabetes mellitus tipo 2, los fármacos presentan rasgos terapéuticos distintos, ¿no? Aquí creo que me faltó ahí hacerle una corrección, pero bueno, ahorita se la hago. ¿Cuál es la diferencia entre el consumo de 3 tabletas de metformina de 850 microgramos y 3 tabletas de glibenclamida de 5 microgramos al día? ¿No? Pensando en el régimen terapéutico. Entonces, vean que aquí me dice la dosis que yo debo de consumir, ¿no? Pero ¿cuál es la dosis máxima que puedo llegar a consumir? Entonces, metformina, 800 miligramos diario, perfecto, ¿no? Solamente no te pases de 2.550, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasaría si me tomo 3 tabletas de metformina de 850? ¿O qué pasa si me tengo acá con la glibenclamida? ¿No? Yo si tomo 5 miligramos de glibenclamida es la dosis correcta, pero sí debo tener precaución de no llegar a 20 microgramos. Aquí es el error que les decía, ¿no? Lo voy a modificar hacia decir, ¿qué pasa si yo consumo 5 tabletas de glibenclamida, ¿no? Entonces, si uno hace el cálculo y dice, bueno, una tableta de metformina 850 está bien. Si consume 3 tabletas el paciente, no pasa nada, ¿no? Realmente estaría en la dosis casi máxima, ¿no? Ahí como en el rango de no pasarme de esto. Entonces, tiene un margen terapéutico a lo mejor amplio, ¿no? Pero si en el caso de la glibenclamida, que es de 5 microgramos, yo llego a consumir 5 tabletas, ¿no? Que sería entonces 25 miligramos, pues entonces ya me pasé del régimen terapéutico de los 15 y pues seguramente veré un efecto tóxico, ¿vale? Un efecto secundario, una reacción adversa. Bien, ok. Otro punto de la farmacología a nivel de farmacodinamia muy básico es ahora lo que se le empieza a nombrar lo de interacción biomolecular, lo que te decía algo hace rato de conexión neuromuscular, ¿no? Tu cuerpo es perfecto, entonces hay una señal que llega a un receptor y ese receptor marca una respuesta, ¿no? Aquí te repito esto de la unión neuromuscular, conexión cerebro-músculo esquelético a través de un neurotransmisor que es la acetilcolina en procesos sinápticos, ¿no? Esto me lleva a saber que a lo mejor en Parkinson yo necesito un antagonista que bloquee la unión neuromuscular y en una persona con el parálisis un agonista, alguien que reactive. Pero se aplica para cualquier cosa, ¿no? Si en un paciente con diabetes mellitus nos damos cuenta que se dejó de secretar insulina, pues entonces pon un agonista, alguien que reactive la secreción de insulina, ejemplo glibenclamida. Si en un paciente vemos que el hígado está produciendo mucha glucosa, pues pon un antagonista a la producción de glucosa, el caso de metformina, ¿vale? Bien, hay muchos tipos de receptores, ¿no? Hay libros que me postulan varias familias. También te digo que inclusive hay fármacos que funcionan sin receptores, ¿no? El caso del Ambroxol es un fármaco que solamente modifica el contexto del medio en donde se encuentra. El Ambroxol se da para tos, seca o con flemas y técnicamente no tiene un receptor, solamente modifica a lo mejor las cuestiones de viscosidad de las flemas o inclusive de hidratación de las vías aéreas y por lo tanto es funcional. Pero son muy pocos los fármacos que funcionan sin receptor. La gran mayoría tiene algún receptor o blanco. Hay varias familias, ¿no? Como te decía, de esos receptores que van desde canales iónicos
aquellos que se llaman acoplados a proteínas G, tipo enzimas o intracelulares. ¿Por qué tiene lógica saber acerca del receptor al cual llegó el fármaco a nivel de farmacodinámica? Vuelvo al mismo punto, pongo dos fármacos, glibenclamida, una sulfonilurea y la pioglitazona, ¿no? La glibenclamida actúa en el páncreas, entonces es una célula pancreática, ¿no? No basta con que tú digas, ah, es que en el páncreas secreta insulina, ok, pero ¿cómo lo hace? O la glitazona, esta pioglitazona, funciona en tejido periférico. No basta con que tú digas, ah, es que en el tejido periférico aumenta la sensibilidad a la glucosa, ¿no? Farmacodinámica me tiene que decir cómo lo está logrando. Entonces, en el caso de la glibenclamida, su receptor, que decíamos que era un proceso clave, es este canal de potasio, ¿no? Entonces, cerrando el canal de potasio, causa una inestabilidad de cargas que permite la apertura del canal de calcio ahora, ¿no? Este calcio entra como segundo mensajero y permite la secreción de insulina, algo que no sucedía. Entonces, la glibenclamida tiene un receptor tipo iónico, ¿no? Porque actúa sobre el canal de potasio y estaría actuando más bien como un agonista. Mientras que en el caso de la pioglitazona, su receptor no es a nivel de receptores iónicos o receptores tipo enzima, ¿no? O acoplados a proteínas G. Las pioglitazona tiene la capacidad de meterse hasta la célula, entrar e interaccionar con lo que se llaman factores en transcripción y promover la expresión de genes que codifican para algunas enzimas o proteínas claves. En el caso de tejidos periféricos, fomentan la producción de los GLUT4. Entonces, la persona se hace más sensible a la glucosa porque hay más transportadores de glucosa. O inclusive fomenta la expresión de receptores de insulina. Entonces, la persona disminuye su tolerancia a la insulina porque hay nuevos receptores que la van a detectar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia un poco a nivel farmacodinámico. Bien, segundo bloque que tenía yo pensado para esta sesión, ¿sí? Aquí vuelvo a abrir y pedirle a nuestro administrador que abra un poco el micrófono y preguntarles, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Dejo de compartir. ¿Sí? Valeria, Judith, Jessica, Rogelio, Armando. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien hasta aquí, gracias. Vale. Ok. Sigo compartiendo. El tercer bloque y último para esta sesión es un poco de farmacocinética, profundizarlo un poco más, ¿no? Entonces, les decía ya hace rato, estudia lo que el organismo le está haciendo al fármaco, ¿no? Desde el proceso ADME de cómo lo absorbe, distribuye, metaboliza, elimina. Pero también estudia mucho lo que es las vías de administración, cuál conviene más desde el punto de vista, y entonces ahora me detengo a esta figura de la biodisponibilidad, ¿no? Entendida como cuánto fármaco llega a la sangre, ¿vale? Bien. Primer punto, la parte de administración y régimen terapéutico de un fármaco está muy ligado a procesos farmacocinéticos. ¿Por qué? Porque las diferentes vías de administración inclusive pueden dictar cuando un fármaco se tiene que consumir a lo mejor 15 días o solamente por unos cuantos días. Ejemplo, una infección y consumes un antibiótico. No es lo mismo que sea tabletas, vía oral, que el régimen terapéutico va a marcar a lo mejor 15 días a inyecciones, ¿no? Que son vía parenteral y que como llega directamente el fármaco a la sangre, pues el régimen terapéutico marca pues a lo mejor una tercera o quinta inyección solamente, ¿no? Entonces, está muy ligado el régimen terapéutico y la administración con procesos farmacocinéticos que estudian cuánto fármaco realmente llegó en la sangre, cuánto dura ese fármaco, ¿no? Entendido que me va a decir la forma farmacéutica, la vía de administración, la dosis. ¿Vale? Bien. Cuando nos detenemos a diferentes vías de administración, por ejemplo, en la oral, hay que recordar que tiene muchas ventajas. La primera es que hay muchas opciones, ¿no? Si al paciente no le gustan las tabletas, pues hay cápsulas. Si no le gustan las cápsulas, pues hay jarabes, emulsiones. Es más, si el paciente requiere de a lo mejor evitar tantas dosis, pues están estos fármacos tipo tableta de liberación retardada, ¿no? Entonces hay muchas ventajas de la vía oral. Inclusive es común, es inocua, es cómoda, es barata, ¿no? Pero sí hay unas desventajas. Por ejemplo, a lo mejor incapacidad para absorber fármacos con características organolépticas inadecuadas, ¿no? Si no sabe bien, si tiene una mala textura, etcétera, pues el paciente ya no los consume.
O que muchas veces hay que tener cuidado cuando el paciente está vomitando, tiene diarrea, ¿no? Inclusive los diferentes pHs del aparato gastrointestinal, como la boca, que es de 6.5, el estómago de 2, 1.5, el intestino otra vez de 6.5, enzimas que llegan del páncreas con pH casi de 8, ¿no? Entonces, todos esos diferentes pHs donde existe agua, pues seguramente puede causar adquisición de cargas eléctricas de los fármacos que se ionizan y por lo tanto no se absorban. También necesitamos contar con la colaboración del paciente. Aquí recuerda incluso que la vía oral en un paciente a lo mejor en coma o sedado, pues no es ideal o no puedes darla, ¿no? Y por último, algo muy nuevo que a veces hemos olvidado, enzimas que tenemos en aparato intestinal, ¿no? Esa famosa microbiota pues puede influir en empezar a metabolizar los fármacos. Sin olvidar que inclusive los fármacos por vía oral se absorben directamente hacia el hígado y sufren metabolismo de primer paso. Entonces hay muchas ventajas también de la vía oral, ¿no? Si la comparo contra la vía parenteral, donde son inyecciones, ejemplo, la famosa insulina, ¿no? Pues tiene ventajas en que la dosis es más exacta, tiene ventajas en que es en casos de urgencia. Su desventaja sería pues que es dolorosa, no es práctica, se necesita cierto nivel de asepsia, ¿no? O de esterilidad inclusive en el producto y en los materiales que se utilizan como la aguja, etcétera, ¿no? Entonces, lo pongo en la mesa porque una vez más, tú, profesional de la salud, ¿no? Que tienes contacto con este tipo de pacientes, pues asesorarlos, ¿no? El por qué a lo mejor no existen inyecciones o por qué a lo mejor él quisiera, ¿no? Saber si no hubiera un jarabe en lugar de una tableta, pues yo explicarles si existe o no existe y por qué hay pequeñas diferencias entre ellos. Vale. Dentro de la misma farmacocinética, perdón, ¿no? Uno de los procesos es la absorción. Se entendería muy fácil como pues que el fármaco llegue a la sangre, ¿no? Pero aquí recuerda que la misma vía de administración pudo haber sido un obstáculo para que todo el fármaco llegara a la sangre, es decir, que la biodisponibilidad fuera del 100% como la vía intravenosa, ¿no? Si lo comparo a la vía oral, que pues la biodisponibilidad nunca alcanza el 80%, ¿no? Pues es que algo a nivel gastrointestinal afectó para que el fármaco se absorbiera todo al torrente circulatorio, ¿sí? ¿Qué tantos factores pueden afectar aparte de la famosa vía de administración? El tamaño del fármaco, ¿no? Aquí recordemos que hay un concepto que el fármaco entre más pequeño, pues tal vez es más fácil para él atravesar membranas. Aquí te puse el ejemplo de ácido acetilsalicílico, nicotina, ciprofloxacino, ¿no? El más pequeño es el que menos cantidad de carbonos o peso molecular tenga, ¿no? Entonces, uno tendría que buscarle, ¿no? A nivel de química, ¿no? ¿Cuál es el más pequeño? Si ciprofloxacino, la nicotina o el ácido acetilsalicílico. Y tal vez ganaría la nicotina, ¿no? Por su peso molecular. O la solubilidad, si es hidrosoluble o liposoluble, ¿no? Aquí te pongo la efedrina, el orlistat y la sucralosa, ¿no? Entonces, recordar que entre más liposoluble o aceitoso sea, ¿no? Y es que tenga menos grupos funcionales hidrosolubles como hidroxilos, aminas, etcétera, pues se absorbe más. Entonces, tal vez se absorbe mucho mejor este fármaco que este de acá y este, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos que me dicen cuando un fármaco se absorbe más o menos. También lo puede afectar lo que es el nivel de ionización. Ya lo mencionaba hace rato, esto de los pHs, ¿no? A nivel de tu organismo, diferentes pHs. Que si lo sumas a que el mismo fármaco tiene su pH, su pK, entonces recuerda la regla, fármacos ácidos colocados en un medio ácido, pues no se ionizan, ¿no? No adquieren cargas y se pueden seguir absorbiendo o moviendo por tu aparato gastrointestinal hacia el torrente circulatorio. Pero si un fármaco ácido, que si lo buscas como ácido, buscas su pK, lo pones en un medio ácido, pues esto se ioniza, ¿no? Aquí puse una tablita de diferentes pK, pH de fármacos. Me tengo a lo mejor en ampicilina, ¿no? Si uno busca su pK, pues es de 2.5, un fármaco ácido. Si me voy a lo mejor al caso de la lidocaína, su pK, pH es de 7.6, entonces es un fármaco base. Entonces los fármacos base, colócalo más en lugares base, en lugares ácidos, porque si no se ioniza. Un ejemplo práctico y sencillo para esto sería, ¿por qué nadie ha inventado una tableta de cocaína, no? Pues nadie ha inventado una tableta de cocaína porque la cocaína por su pK, pH, pues le pega casi al 7, 8, entonces es base. Si pusieras la cocaína en el estómago con pH ácido, pues entonces esa cocaína se ionizaría y no se absorbería, ¿no? Por eso hasta el día de hoy la forma más práctica y fácil de consumir cocaína pues es inhalándola o de plano inyectártela, ¿no? Pero no hay tabletas precisamente por este fenómeno.
Y si nos vamos a algo más real, porque esto fue algo como ficticio, ¿no? El coloquial, pues es el caso donde a veces llegan las enfermeras y le preguntan al farmacéutico o incluso al médico o incluso al nutriólogo, ¿no? Fíjese que es un bebé a lo mejor, ¿no? Y queremos deshacer la tableta y colocarlo en un alimento, ¿no? ¿Cuál es el mejor alimento donde lo ponemos? Y no hay que contestar, pues el que le guste, ¿no? Porque recuerda, el fármaco tiene un pK, un pH. Si lo pones en leche, es completamente diferente ponerlo en un jugo o en a lo mejor una gelatina, ¿no? Entonces, esos son ejemplos donde puede aplicar esta cuestión de la ionización a la hora de la preparación. Alguien dirá, oye, pero ¿qué en los hospitales ya se está haciendo esto de unidades de dosis unitaria? Tienes razón, ¿no? La idea es, en esta población a veces pediátrica, reformular un poco el medicamento, la presentación para que lo podamos tramitar de forma más correcta. Pero aún así a veces no se llega a reformular tan bien en cápsulas y entonces hay que poner polvos y la pregunta de la enfermera es, ¿realmente lo puedo mezclar en su leche o no lo puedo mezclar, no? Y este sería ahí un momento donde puedes utilizar los conceptos farmacocinéticos de que fármacos ácidos en lugares ácidos, fármacos base en lugares base. Bien, es tan importante que aquí te puse un ejemplo, ¿no? La aspirina que tiene pK ácido, si lo colocas en un medio ácido no pasa nada, pero si lo colocas en un medio alcalino base, vean la escala de pH, ya adquiere cargas. Lo mismo con morfina, ¿no? Su pK es más base alcalino. Si lo pones en un lugar con ese pH, pues no pasa nada, pero si lo pones en un medio ácido, se ioniza, ahí está la carga positiva. Bien, ¿cuándo cobra sentido esto? Ejemplo, tiopental y barbital, ¿no? Dos fármacos que funcionan como anestésicos y que uno se absorbe más que otro. Por ejemplo, este es cuánto fármaco llega a la sangre de barbital comparado a cuánto llega de tiopental. Los dos fármacos tienen el mismo pK. Los dos fármacos tienen el mismo peso molecular, ¿no? Entonces, ¿qué tantos factores, decíamos, afectan a la absorción de fármaco? Si yo comparo tiopental contra barbital, el tiopental tiene más cadenas de carbonos y eso lo hace más liposoluble. Por lo tanto, este fármaco que es más alifático, ¿no? Puede llegar más rápido a la sangre que este barbital que tiene menos cadenas de carbonos, ¿no? Entonces, no solamente el pH, pK, que es la ionización o el mismo peso, sino inclusive la liposolubilidad de un fármaco nos dice cuándo se absorbe más. Bien, otros factores que afecten, claro, no hay muchos factores que afectan la absorción de fármacos, la misma alimentación, ¿no? El retardo en el vaciamiento gástrico, etcétera. Pero bueno, pasemos al otro fenómeno farmacocinético, el fenómeno de la distribución. Distribución es como el fármaco se va a mover en el torrente circulatorio a diferentes lugares, ¿no? Recordemos una vez más, pioglitazonas deben de ir a tejido periférico como músculo. Bueno, llegando a la sangre, farmacodinamia a nivel de distribución me dice cómo llegan al músculo. Muchas veces hay fármacos que llegan a compartimentos que o son más grandes o hay más irrigación, ejemplo, corazón, hígado, pulmones, ¿no? Y hay fármacos que casi no llegan, o la mayoría de fármacos no llegan a lugares con menos irrigación o donde hay menos contacto con el torrente circulatorio, ejemplo, tejido adiposo, ¿no? Músculo, sistema nervioso central. Súmale que a veces hay fármacos que requieren algún tipo de proteína plasmática para poder viajar, ¿no? Aquí me detengo un poco con este ejemplo. Mira, estos diferentes tipos de fármacos es cuánto requieren de proteínas plasmáticas para viajar y transportarse a través del sistema circulatorio hasta su lugar de acción o hasta su lugar de metabolismo o eliminación. En el caso de la furosemida, que es un fármaco para hipertensión, casi el 99% de la molécula requiere de proteínas plasmáticas, ¿no? Comparado con acetaminofén, que no requiere de las mismas. ¿Cuándo cobra relevancia? Pensemos en un paciente que está desnutrido. A veces pensamos que la desnutrición solamente es proteica muscular, pero no. La desnutrición puede ser proteica, inclusive de proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, un paciente desnutrido con hipertensión que consume furosemida y que argumente que no hay eficacia terapéutica, pues no se ve que el fármaco no sirve, ¿no? Se debe que hay desnutrición y deficiencia de proteínas plasmáticas que no permiten que el fármaco llegue a su lugar de acción. Sin embargo, desnutrición proteica, cuando alguien consume acetaminofén, pues no pasa nada, acetaminofén se mueve por la sangre sin necesidad de ellas mismas, bueno, de estas proteínas, ¿no? Bien, las proteínas plasmáticas se
pueden variar en relación a ciertas circunstancias. Por ejemplo, disminuye la albúmina cuando hay cirugía, embarazos, fibrosis quística, insuficiencia renal, o aumenta cuando hay una persona con psicosis, tumores, esquizofrenia, ¿no? Me tengo aquí a un ejemplo de glibenclamida, ¿vale? Cuando yo busco glibenclamida, me dice que el 99% de ella viaja a nivel de proteínas plasmáticas. ¿Qué pasaría si es una mujer embarazada o está en cirugía, ¿no? O es un recién nacido o es un anciano, ¿no? Voy a quitar el caso de recién nacidos porque no le daríamos glibenclamida, pero pensemos que es una persona de tercera edad que está consumiendo glibenclamida. ¿Qué pasaría si sabemos que las proteínas plasmáticas disminuyen? Si la glibenclamida requiere mucho, ¿no?, de esas proteínas plasmáticas para viajar y no existe, pues tal vez ahí sea un ejemplo de potencial ineficacia, ¿no? No te va a servir o no va a tener el efecto deseado de glibenclamida, no porque no funcione, sino la cuestión fisiológica de tu cuerpo está disminuyendo proteínas plasmáticas claves en el transporte y distribución de este fármaco, ¿vale? Bien, y por último, un fenómeno farmacoeconómico que a veces olvidamos de distribución que tiene que ver con seguridad, lo que se llama volumen de distribución, y es a dónde se mueve el fármaco o a dónde se acumula. Aquí pongo el ejemplo de tiopental, que para anestesia, ¿no?, dado por vía parenteral, específicamente intravenosa, vemos cómo el fármaco empieza a disminuir del torrente circulatorio. Ahí está. ¿Sí? Disminuye porque seguramente se va al lugar de acción, es cierto, como es un anestésico tiene que ir al sistema nervioso central, vean cómo empieza a aumentar y disminuir, pero el tiopental es un claro ejemplo de un fármaco con alto volumen de distribución. ¿Qué significa eso? Que el fármaco, en lugar de permanecer en la sangre, va y se acumula a otros tejidos. Entonces, en el caso del tiopental, puede ir y se puede acumular tejido adiposo. Y de ahí entonces el alto riesgo, ¿no?, de anestesia general, porque pues, el paciente puede quedar en coma, porque no solamente queda el fármaco en sangre, sino se puede distribuir hacia diferentes lugares del cuerpo. Comparado con todos otros fármacos que tienen volumen de distribución muy bajo y que son seguros, ¿no? Donde el fármaco permanece solamente en la sangre y no se acumula o distribuye a otros tejidos. Entonces, el último concepto que vimos de farmacodinamia a nivel de distribución, pues es el de volumen de distribución, ¿no? Aquellos fármacos que tienen riesgo de acumularse o de almacenarse en tejidos inespecíficos. El tercer fenómeno que quiero mencionar es el metabolismo, pero por aquí vi un mensajito en el chat, ¿vale? Voy a leer una pregunta que me hicieron en el chat de una vez, ¿no? Pero cuando terminemos podemos abrir el audio para que puedan hacer mucho más preguntas, ¿no? Dice Judith, a su experiencia por la evolución de la población, los hábitos, la morbilidad, ¿se puede considerar que ya es descontinuo el uso de algún hipoglucemiante? Sí, algunos van cambiando, ¿no? El caso, por ejemplo, de algunas sulfonilureas, ¿no?, como es la tulbutamina, ¿no?, pues ya no se usa tanto en comparación a la glibenclamida por la menos dosis que utilizas de esta, ¿no? Algunos como el caso de los inhibidores de las alfa-glucosidasas como la carbosa, por sus efectos secundarios a nivel gastrointestinal como son diarreas, aunque se recomienda que los consumas con alimentos, pues eso también ha llevado a que no sea tan común su uso, ¿no? Pero bueno, pues al final la idea es que los conozcamos. El día de hoy estamos conociendo esta parte farmacéutica, farmacológica básica, y ya mañana profundizaremos acerca de cada una de las familias y tipos de estos hipoglucemiantes. ¿Bien, Judith? Ok. Voy a pasar a la M de metabolismo. En metabolismo sabemos que hay enzimas que hacen cambios químicos. Recordemos que muchas veces lo asociamos al hígado, pero hace rato les comentaba, no olvidemos, ¿no?, las bacterias intestinales que también nos hacen metabolismo intestinal. Estamos en un momento histórico donde la microbiota cobra mucha relevancia y tal vez inclusive el hecho de consumir fármacos para diabetes, ¿no?, como la metformina, me está modificando la microbiota, y de ahí porque se ve muchos efectos a lo mejor secundarios gastrointestinales de la misma metformina, ¿no? No hay que olvidar eso, es un área de oportunidad muy importante. Pero bueno, estas enzimas a nivel ya sea de hígado o de aparato intestinal, generalmente lo asociamos a inactivación del fármaco, ¿no? Aquí recordemos lo que ya decíamos hace rato, seguramente las diferentes fases, ¿no? Fase 1, fase 2.
Recordemos que la fase 1 se hace con enzimas C450. Pongamos el ejemplo del ibuprofeno. Veamos la estructura química y vemos cómo después de la acción de las citocromo P450, el fármaco se hidroxiló, ¿no? Es decir, se hizo más hidrosoluble. Seguramente se orina más, ¿no? Se elimina más por orina. Pero si hablamos de metabolismo de fase 2, ahora pongo el paracetamol, aquí está la molécula original. Hay enzimas de conjugación que pegan desde glucosa a glutatión, ¿no? Aquí tenemos al paracetamol, hay enzimas de conjugación y vean cómo le pegaron una cosa aquí, que en este caso sería glucosa. Entonces, si este fármaco más anfipático, y seguramente lo vas a secretar vía hepatobiliar, sudor, semen, lágrimas, heces fecales. Bien, hay que tener cuidado con metabolismo porque a veces también minimizamos, las cosas no son cuadradas o rectas, ¿no? En el caso de paracetamol, no siempre el metabolismo es de fase 1 y luego fase 2, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol puede llegar al hígado y ser encontrado por enzimas de conjugación y lo conjugan, ahí está. O puede ser encontrado por enzimas C450 y lo hacen pequeño hidrosoluble. Pero recordemos que inclusive a más fármaco tal vez, el riesgo de la automedicación del paracetamol, pues me permite entender cómo el metabolismo puede ser azaroso y los cambios químicos que surjan en la molécula pueden llevarlo hasta ser hepatotóxico, ¿no? Entonces también el mismo metabolismo me estaría explicando los riesgos a veces que hay en la automedicación o de los efectos secundarios de algunos fármacos, ¿no? El metabolismo es cambiar químicamente a la molécula, pero pues las enzimas, si bien sabemos qué le hacen, al encontrar más fármaco o a ser inhibidas o incentivadas por otros fenómenos, pues es interesante. Y es por eso que me voy a la parte de interacciones, ¿no? Hay muchas interacciones o farmacológicas o nutricionales que actúan a nivel del metabolismo. ¿Cómo se entiende esto? Como sustancias que inhiben o inducen el metabolismo, ¿no? Yo tengo un fármaco que tal vez puede ser inhibido por estos otros fármacos como fenitoína o activado por estos otros fármacos. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, pues esta quetiapina, si lo consumes con fenitoína, que es una inhibidora del metabolismo, hace que no se metabolice y por lo tanto hay más riesgo de efecto secundario. Pero si tú lo consumes esta con ketorolaco, que induce el metabolismo, entonces se elimina más rápido, entonces se asocia más a ineficacia terapéutica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia inclusive de seguir profundizando acerca del metabolismo. Bien, hay inclusive con alimentos, ¿no? El caso de fármacos, por ejemplo, acá está el felodipino, ¿no? El felodipino es un fármaco para hipertensión, por ejemplo, específicamente como el amlodipilo, ¿no? Es de los famosos bloqueadores de los canales de calcio. Y bueno, pues curiosamente es inhibido por una isoflavona o un componente activo de la toronja, ¿no? Son inhibidos por la competición por la misma enzima, entonces aumenta la dosis de este fármaco y lo que nos lleva es que, pues, potencializa el efecto hipotensivo y baja mucho la presión arterial, ¿no? Entonces, no siempre hacer que exista más fármaco, ¿no? Por haberlo consumido con algún alimento, pues es lo correcto, ¿no? A mayor fármaco, seguramente también efectos adversos y secundarios. Bien, y la última parte, esta cuestión como de eliminación, ¿no? Hay que recordar que hay dos grandes vías de eliminación, ¿no? O la hepatobiliar, que tiene que ver con toda secreción, o la renal. En la renal simplemente te recuerdo esta cuestión de filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular, porque son mecanismos que precisamente logran ser tan específicos para detectar solamente pequeñas moléculas hidrosolubles y pequeñas, ¿no? Ninguna molécula grande y liposoluble va a ser eliminada por la orina precisamente por cada uno de estos mecanismos que existen. Bien, y en la hepatobiliar, bueno, pues como decíamos, ¿no? Hay hasta conexión con el sistema linfático y de ahí porque muchas veces, ¿no? Pues decimos que se secretan hasta por lactancia materna. Bien, ¿cómo lo puedo a lo mejor cerrar este tercer bloque de farmacocinética? Con este ejercicio. Aquí yo tengo una tablita de algunos fármacos en general y luego me iré a fármacos para diabetes, ¿no? Empecemos con estos fármacos en general. Bien, preguntas. Y aquí vuelvo a pedir a la administración que nos active audios, el que quiera activar su audio y contestarnos, adelante, ¿no? Bien. Aquí me habla de cuánto fármaco se absorbe vía oral, cuánto llega a la sangre, ¿no? Aquí me habla de cómo se elimina, si es por vía renal o no.
Aquí me habla de cuánto fármaco permanece unido a proteínas plasmáticas para viajar, ¿vale? Bien, pensemos que tengo un paciente que consume labetalol, ¿sí? Labetalol es un fármaco para hipertensión, es de estos fármacos que actúan como antagonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Y de esa manera disminuyen la conexión entre cerebro y corazón para aumentar la frecuencia cardíaca y bueno, pues ha ido su efecto antihipertensivo. Pero el punto es, este labetalol es inyectable. ¿Por qué no hay tabletas? Si el paciente ya llega y dice, oye, fíjate que yo sé que me recomendaron labetalol inyectable, pero ¿no hay tabletas? ¿Qué le contestaríamos? No, el laboratorio no quiere hacerlas. No, a lo mejor en Estados Unidos sí las venden. ¿Estás de acuerdo que un fenómeno farmacocinético se puede explicar el por qué no hay tabletas de labetalol? ¿Por qué es inyectable? ¿Cierto o no? A ver, alguien que me ayude activando su audio. ¿Por qué no habrá tabletas de labetalol? Si lo diéramos por vía oral, ¿cuánto llegaría a la sangre? 18%, ¿no? Casi 82% se perdería, ¿están de acuerdo? Por eso no hay tabletas de labetalol. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Indometacina, ¿por qué si hay tabletas? Pues que casi el 98% se absorbe vía oral. ¿Para qué hago inyectables de indometacina, no? Si dándolo en tabletas se absorbe muy bien. ¿Sí? Otra pregunta a nivel de esto, excreción urinaria, ¿vale? Si yo tuviera un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿vale? ¿Cuál es el fármaco que a lo mejor tendría que tener cuidado de administrárselo? La indometacina. La indometacina, ¿no? Porque 15% de él va a ser eliminado por la orina, ¿están de acuerdo? No todo, ¿no? Casi el 85% vía secreción hepatobiliar, pero pues algo va a tener que hacer por la orina y si no funciona el riñón, pues hay un problema, ¿vale? Último, en el caso de volumen de distribución, que recuerden que es cuánto se acumula y almacena, ¿no? Si yo tuviera una mujer embarazada, ¿cuál de estos fármacos no sería idóneo dárselo? Según su volumen de distribución. El labetalol. El labetalol, ¿no? Porque como tiene un alto volumen de distribución, se puede mover por todo tu cuerpo. Tal vez no iría a almacenar a tejido adiposo, pero también, bueno, sí lo puede hacer, ¿no? Pero más aún puede pasar a barrera placentaria y llegar al feto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hablar de farmacocinética. Pero aterricemos en la parte de hipoglucemiantes, ¿no? Aquí me detengo con glibenclamida, una sulfonilurea y esta liquidona, ¿vale? Bien, pregunta. ¿Por qué es más seguro consumir talbutamina? ¿Sí? Que esta tolbutamina, acá está, ¿no? Que la betalol, ¿no? ¿Sí? Seguro. Entonces aquí está tolbutamina, ¿no? Vean que se distribuye nada más 7%, entonces no se almacena en ningún lugar, pero la betalol sí, ¿no? Siguiente, ¿por qué existen tabletas de indometacina, pero no hago inyectables, ¿no? Pero al revés, la betalol no se absorbe muy bien por vía oral, por eso hago inyectables, ¿no? Y la tercera creo es hasta la que me refería a los hipoglucemiantes. ¿Qué hipoglucemiante de la sulfonilurea es recomendable para pacientes con insuficiencia renal? De estos dos, ¿cuál le recomendarías a un paciente con insuficiencia renal? Son dos sulfonilureas. Liquidona. Liquidona, ¿no? Porque solamente el 5% se elimina vía renal, es decir, el 95% vía secreción hepatobiliar, pero si yo le diera glibenclamida, el 50% sale por la orina, ¿no? Entonces sería un claro ejemplo de contraindicación. Entonces, espero una vez más que en esta revisión muy general, como les decía yo, ¿no? De procesos farmacéuticos, farmacológicos y un poco empezándole a tirar a lo terapéutico, pues nos demos cuenta de la importancia de estas cuestiones básicas, ¿no? Académicas, simples, pero muy importantes
Para mañana, fortalecer un poco más la parte terapéutica, utilizando casos clínicos, viendo las potenciales interacciones con otros fármacos e incluso usando bases de datos que me den respuestas más rápidas, ¿no? De cuándo así combinar esto con aquello. Pero quiero terminar la sesión del día de hoy con este pequeño ejercicio, ¿no? Al final, ahora se está fomentando mucho el desarrollo de los llamados diplomados de educadores en diabetes. Hay 7 módulos básicos de educadores en diabetes que se están llevando a cabo ahora en todo el país, ¿no? Uno de estos bloques habla precisamente de la parte de los hipoglucemiantes, de los fármacos, de insulinas, ¿no? Y a veces lo que hay que entender es que en estos diplomados que se llevan a cabo sobre educadores en diabetes, la idea es empoderar al paciente, ¿no? Asesorarlo, explicarle el porqué de las cosas. Y entonces hay que ponérselo de idea de forma muy simple, si lo ponemos así, ¿no? Lo puedes hacer tan simple si tú lo conoces. Entonces pongo aquí el ejercicio, ¿no? Pensemos que tú tienes pacientes que consumen repaglinida, glibetazola, carbosa, pioglitazona, exenatida, sitagliptina, ¿no? ¿Tú sabes estos fármacos cómo se clasifican? ¿Tú sabes medicamentos que tengan estos fármacos? ¿No? Y eso es algo que a veces, una vez más, lo dejamos de largo. Decimos, es que yo no se lo prescribí. No, pero si tienes un paciente que está consumiendo pioglitazona, ¿sabes a qué familia pertenece dentro de la farmacodinámica? ¿Sabes cómo funciona? Porque tal vez esa pioglitazona se está combinando con glibenclamida y tiene sentido, ¿no? Una función en el tejido periférico, una función en el páncreas, ¿no? Tú le podrías recomendar al paciente, ¿no? O asesorar sobre otro posible medicamento en el mercado que no sea el que le prescribieron, y no porque alteres la prescripción, ¿no? Sino simplemente, inclusive pasa en los hospitales. ¿Qué pasa cuando en la licitación del producto que habíamos comprado, pues ya se terminó, ¿no? Y hay otro producto nuevo, y entonces llega el paciente y dice, es que mandaron a la farmacia para que me den este medicamento, y le das otro y dice, pero es que este no es el mismo que dice aquí. Entonces ahí viene el ejercicio de decirle, mire, sí, no es el mismo, pero tiene el mismo fármaco, la misma presentación, la misma dosis, ¿no? Y ahí viene esta cuestión. Entonces, para poder contestar eso, te pongo 2 links, ¿vale? De apoyo. Ahí va el primero, lo pongo ahí en el chat. Y ahí va el segundo, ¿no? Que el segundo, pues, es el famoso link para la página de internet del PLM, ¿no? Y en lo que alguien me ayuda de forma muy, muy rápida a intentar ubicar y aclarar algunos de ellos, ahora sí, también abro el espacio para algunas preguntas, ¿vale? Bien, entonces, espero que de estos 6 fármacos me digan a qué familias pertenecen y un posible medicamento que los contenga, ¿sí? Ya sea usando cualquiera de estos links. Y en lo que lo responden, también abro el micrófono para cualquier duda y respondo preguntas como una de ellas que ya existía. De esta Judith, la leo. ¿Sí? Y me dice, ¿no? ¿Está de acuerdo con que la metformina se use para bajar de peso? Híjole, esa es una cuestión que yo siempre pongo como lo incorrecto de la indicación terapéutica, pero los médicos no la entienden y los nutriólogos tampoco, ¿no? La idea es que a nivel de legislación en México, hay un concepto que se llama IPP, que es toda la información que los medicamentos tienen que dar a las instancias reguladoras, y entre esa información IPP viene la indicación terapéutica, es decir, tú dime para qué se puede utilizar ese medicamento. Y las IPP de los medicamentos con metformina dicen claramente, para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, en ningún momento dice auxiliar en sobrepeso y obesidad, ¿no? Desafortunadamente tiene un efecto ahí indirecto bajando el peso. De hecho, los algoritmos terapéuticos que veremos mañana, ¿no? Me dicen, a ver, tú tienes un paciente diabético con enfermedad renal, el fármaco es este. A ver, tú tienes un paciente diabético tipo 2 con obesidad, el fármaco es este, ¿sí? Y entonces sucede que inclusive los mismos algoritmos terapéuticos me dicen, la metformina es ideal para pacientes diabéticos con obesidad, ¿no? Pero no dice para pacientes con obesidad y sobrepeso. Y entonces ahí ves a personas utilizando metformina para bajar de peso cuando no lo requieren, ¿no?
Número 1, lo argumenta que las IPP de los medicamentos a nivel de legislación no están diciendo que son exclusivamente para bajar de peso, ¿no? Número 2, las guías de prácticas clínicas o los algoritmos terapéuticos de instancias como la ADA, ¿no? No me dicen o me dicen y me sugieren que tal vez sí la metformina sea ideal para personas con sobrepeso, pero es más, hay un nuevo fármaco que baja más de peso a los diabéticos y no es la metformina, ¿no? Es la famosa inhibidores de los análogos de las incretinas, ¿no? Entonces, yo les pongo esto en la mesa, esperemos unos cuantos años y veamos cuántas personas obesas quieren bajar de peso inyectándose incretinas, ¿no? Análogos de incretinas, y van a ver que va a ser una enorme boom, ¿no? De aquellos que entiendan mal farmacología y usen los medicamentos como Dios les da a entender. Entonces, esa es mi opinión, Judith. ¿Alguien más? Mañana lo reforzaremos, esta parte terapéutica con casos clínicos. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Y entre esas dudas o preguntas también, ayúdenme a dar respuesta a este ejercicio, por favor. ¿Quién dijo yo? Un medicamento que tenga carbosa, ¿cómo se clasifica carbosa? Opioglitazona o sitagliptina. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo funciona? Sí está abierto el audio, ¿verdad? Para todo aquel que quiera. Sí, sí está abierto para quien quiera interactuar. Glibenclamida es sulfonilurea. Muy bien. Un medicamento que la tenga. Y como sulfonilurea, nada más hay un poco, es una sulfonilurea, y entonces es un secretagogo, ¿no? Fomenta la liberación de glucosa del páncreas hacia la sangre, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Y un medicamento que tenga glibenclamida? En el PLM, ¿lo puede encontrar? Ejemplo, ¿no? A ver, déjenme salgo de aquí. Si es que nunca hemos usado el PLM, precisamente para eso lo puse, ¿no? A ver, mencioné aquí en el chat el link. Déjenle, doy clic al link. No compartí para todos el link. Creo que ahí me faltó, ¿no? Creo que nada más se lo mandé a Judith. A ver, ahí fue un problema mío. Deme la oportunidad de volver a enviar para todos. Ahí está. El link del PLM, ahí está. Para todos en el chat. Y el link de un documento que nos puede ayudar para todos en el chat. También. Ahí está. ¿Sí lo están viendo el link ahí en el chat? Dos links. Utilizo el del PLM, ahí va. Reglusan de Novag. Ándale, exactamente, ¿no? Ahí está el PLM, me voy a sustancias, ¿no? Que son los fármacos, me voy a la G de glibenclamida y busco glibenclamida o simplemente lo escribo aquí en la base, en la barrita, ¿no? Glibenclamida, ahí está. Y me va a arrojar todos los medicamentos en México que contienen glibenclamida, ¿no? Ahí está, ¿sí? Algunos combinados con metformina, claro, ¿no? ¿Sí me explicó? Ahí está, ¿no? ¿Vale? Bien. En el caso, por ejemplo, de uno que yo les pongo en la mesa, ¿no? Aquí me detengo, con sitagliptina, ¿no? El famoso Januvia, ¿están de acuerdo? El paciente llega y le dices, ¿qué consume? Januvia. Híjole, ¿no? Ahí viene la parte básica. Bueno, Januvia tiene sitagliptina, señor. Bien, ¿de cuánto? ¿De 500, de 50 o de 100, no? ¿Sí? Y esa es la parte que espero, ¿no? Podamos ejercitar, ¿no? Porque el paciente llega y me dice o el nombre del medicamento, el nombre del fármaco, y ahí hay que empezar a buscar y diferenciarlos, ¿vale? Pero también cómo funcionan. Sitagliptina es un inhibidor de la DDP4, que la DDP4 es la enzima que degrada incretinas. Y la incretinas es esa hormona que conecta intestino con páncreas. Entonces, cuando hay alimentos en el intestino, incretina le puedes decir a páncreas que ya vas a absorber glucosa, ¿no? Y el páncreas empieza a secretar insulina. Pero bueno, todo eso lo reforzaremos mañana dentro de
ya un aspecto más terapéutico, ¿no? Los diferentes tipos de fármacos y la parte terapéutica de interacciones, dosis correctas, efectos secundarios, y como te decía, inclusive asesorarte sobre el uso de algunas bases de datos, ¿sí? Bien, y ya termino simplemente recordándoles mis correos de contacto, ¿no? Yo soy egresado de la Facultad de Farmacia, hice ahí la maestría y el doctorado en ciencias farmacéuticas y bueno, pues ahora laboro ahí, pero también hace más de 15 años me vinculé al maravilloso mundo de la nutrición. El día de hoy tengo el honor de ser parte del comité científico de la MENAC, que es la Asociación Mexicana en Nutriología, y me consideran como pues un experto externo, ¿no? Al área, pero bueno, pues capaz de poder apoyar al comité científico para este aspecto farmacológico. Y bueno, pues eso me ha llevado a laborar en muchas escuelas, universidades de Morelos, ¿no? En el área de la nutrición específicamente, y me permitió, bueno, pues llegar y tocar puertas a la UAGRO, que es la Universidad Autónoma de Guerrero, y pues ya consolidarme un poco más ahí, ¿no? Entonces, siempre digo, formo a los futuros farmacéuticos en la UAM y formo a los futuros nutriólogos en la UAGRO en Guerrero. Pues mañana nos estaremos viendo, pero pues cualquier cosa, duda, preguntas, aquí estamos. Y no se olviden también, antes de dejar de compartir, que les pedí que me apoyaran con esta cuestión del Parlet, ¿no? Se lo vuelvo a compartir. Ahorita tengo a Norma, le agradezco. También le agradezco, creo que ya no nos puso aquí el nombre, ¿no? Pero a la licenciada en farmacia, ¿vale? Y bueno, pues ahí puse el link en el Parlet para que lo puedan colocar. ¿Sí? Lo vuelvo a colocar el link en el link de Parlet en el chat, ¿no? Y mañana al acabar, pues compartirlo, ¿no? Con ustedes. Aquí me estoy perdiendo, ¿no? Aquí. Ahí está para todos. Bien. Hace algunos meses participé con Farmalogística en un curso de interacciones entre fármacos y nutrientes a nivel de oncología, y el Parlet que se generó en aquella ocasión fue miren, ¿no? También es muy padre, pues, darte cuenta que hay otros profesionales, ¿no? De diferentes áreas en diferentes partes del país, con los cuales uno puede interactuar y llegar a colaborar sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí les sigo dejando el Parlet para que lo podamos llenar y mañana ya podamos compartirlo. ¿Sí? Ahorita nada más tenemos a 2 y a un servidor, ¿vale? Pues ahora sí, ¿dudas, preguntas? Si no, nos estamos viendo mañana a las 6 de la tarde para la parte del aspecto terapéutico y de muchas cosas que ya les comenté. Si tienen alguna duda, pueden escribirla o abrir el micrófono. Activar su audio. Ajá. Bueno, entonces con esto concluimos la sesión del día Muchas de hoy. gracias por compartir sus conocimientos. No, al contrario, todavía esperamos mañana poder concluir con un broche de oro, con esta parte más clínica y terapéutica. Saludos a Pues le todos y buenas agradecemos noches. al doctor Eric por esta primera sesión y mañana concluimos con el curso en punto de las 6 de la tarde. Les agradecemos a todos por su presencia y esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Bonita noche. Nos vemos. Hasta luego.